el coronel español, geopolitólogo Pedro Baños, escribe en su cuenta oficial de Twitter o la plataforma X de Elon Musk lo siguiente. La pregunta de ¿Does Ukraine have a compromise on Joe Biden? O sea, ¿tiene Ucrania un compromiso con Biden? Y responde el geopolitólogo, quizá algún día nos dejen saber lo que pueda haber de cierto de la supuesta turbia relación de Joe Biden y su hijo Hunter con Ucrania. De momento, que publiquen artículos como este en un medio como Newsweek ya nos da alguna esperanza. Y aquí está el artículo de Newsweek que a la letra dice lo siguiente, si me lo permiten, que cuando uno se pregunta por qué no termina esta guerra tan sangrienta que está ocasionando daños tremendos a la economía mundial, pero particularmente a la sociedad de Ucrania la está partiendo y también al gobierno de Ucrania lo va a terminar por partir. En Newsweek publican lo siguiente. A lo largo de la presidencia de Trump, los principales medios de comunicación sugirieron que Rusia tenía el llamado compromat sobre el presidente, materiales vergonzosos utilizados como arma de influencia a través del chantaje. Todos recordamos el diluvio diario. ¿Rusia tiene compromat sobre Trump? Preguntaba CNN. Una palabra rusa que los estadounidenses deben saber, compromat, escribía Gret Mire en NPR y concluyó que Rusia puede tener material comprometedor sobre el presidente electo Donald Trump. The Guardian estuvo de acuerdo y escribió que había una confirmación aparente de que el Kremlin posee compromat o material potencialmente comprometedor sobre Trump que sucedió durante los viajes de Trump a Moscú. En New York Magazine, que Rusia tenía influencia secreta sobre Trump y se confirmó una gran cantidad de información incriminatoria. Una afirmación reiterada por la BBC en un artículo titulado Rusia y el arte del compromat. El Washington Post estaba obsesionado con la teoría de la conspiración y publicó numerosos artículos al respecto, al igual que el Daily Beast, con un flujo constante de artículos. Incluso New York Times promovió la teoría de la conspiración de que Rusia tenía compromat sobre el presidente basándose en una breve reunión a la que asistió uno de los hijos de Donald Trump en la Torre Trump. Libros completos estaban escritos de todos los compromats que el Kremlin supuestamente tenía sobre el presidente Trump, que fueron citados con entusiasmo en los principales medios de comunicación. Casi todos esos medios de comunicación prodemócratas. ¿Y qué era este compromat que Rusia tenía sobre Trump según nuestras augustas instituciones de medios? Putin aparentemente tenía videos sexuales de Trump con prostitutas orinando sobre él. Parece tan ridículo que alguien, y mucho menos nuestras instituciones de medios más augustas, creyeran esto en retrospectiva. Ahora sabemos que la cinta de orina surgió de la campaña de Hillary Clinton, pero la teoría de la conspiración compromat fue esencial para la narrativa de los demócratas de que Rusia poseía una influencia ilimitada sobre el presidente Trump. Para el The Washington Post, el compromat maquillado significaba que Trump era un agente de Rusia. Para CNN significaba que Trump era un activo ruso. El mismo tema de conversación se repitió hasta la saciedad en los medios de comunicación en lugares como The Atlantic, The New Republic, Slate, Wire y todas las noches en NBC. La naturaleza específica del compromat o cómo Trump era un agente o activo ruso nunca se fijó ni se estableció y dependió de la creatividad de la imaginación del periodista. Max Boot capturó perfectamente el espíritu de la época en un artículo para el The Washington Post titulado Aquí hay 18 razones por las que Trump podría ser activo ruso. En la charla, o toda la charla de compromat, terminó rápidamente en el momento en que Joe Biden se convirtió en presidente, porque seguramente ningún gobierno extranjero podría ensuciarlo. Esto no dejó a nadie para hacer la pregunta obvia. ¿Podrían los funcionarios ucranianos tener compromat sobre Joe, dadas todas las acusaciones de corrupción en Ucrania? Y ponen esta imagen de un Zelensky atrás de Biden y un Biden al que se le relaciona muchísimo con actos de corrupción, sobre todo de su hijo Hunter en Burisma Holdings, esta empresa de gas de la que Hunter hacía parte, y escriben lo siguiente. Dice,
Es una pregunta mucho más razonable sobre Joe Biden que cuando se planteó como una certeza sobre Trump. Es decir, sobre Trump se planteó como una certeza. Sobre Biden es nada más un por si acaso. Después de todo, Hunter Biden, dice Newsweek, que tiene mucha circulación en Occidente, particularmente en Estados Unidos, muy leída, dice Newsweek, después de todo, Hunter Biden recibió muchos millones de dólares de la sospechosa empresa de energía ucraniana Burisma, a pesar de no tener calificaciones para el trabajo que nadie pudiera señalar más allá de ser el hijo del vicepresidente en ese momento, lo que resultó afortunado cuando su padre lo despidió. El fiscal general Víctor Shokin, que había iniciado una investigación sobre el tren de salsa Burisma Hunter. Y sin embargo, en evidente contraste con su obsesión con el compromat de Rusia sobre Trump, los principales medios de comunicación se han alineado para descartar las acusaciones de corrupción contra Biden como una tontería. Esta no ha sido una hazaña fácil y sin embargo los medios de comunicación se han complacido valientemente, argumentando repetidamente que Burisma pagó a Hunter Biden por razones que no tenían nada que ver con el hecho de que su padre era el vicepresidente en ese momento y supervisaba las relaciones de Estados Unidos con Ucrania, y que Joe no tenía ningún conocimiento de los negocios altamente lucrativos de su hijo. Y te harían creer que el vicepresidente Biden despidió a Shokin porque Shokin era corrupto. Qué fuerte, ¿no? La evidencia más reciente expone los puntos de discusión de los medios como pura propaganda. El 31 de julio del 2023, Devon Archer testificó ante el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la relación de Joe con Burisma y por qué despidió a Shokin. Es que imagínense, un vicepresidente de los Estados Unidos despidió al fiscal general de otro país que está investigando a su hijo cuando trabajó en ese otro país. O sea, el vicepresidente Biden de aquel entonces despidió al fiscal general de aquel entonces y además lo presumió abiertamente. Y dice Newsweek, pero The Washington Post, The New York Times, la BBC te harán creer que el corrupto era el fiscal que estaba detrás de Hunter. Bueno, dice también Newsweek, Archer era un amigo cercano de Hunter Biden que sirvió junto a él en la junta de Burisma. Bajo juramento, Archer testificó que Burisma pagó a Hunter millones de dólares únicamente porque su padre era vicepresidente. Burisma habría quebrado sin la marca y la marca era Joe, testificó Archer. Según Archer, Joe Biden estuvo involucrado en la estafa. Lo pusieron en altavoz en reuniones de negocios por lo menos 20 veces. Archer también testificó que Shokin fue despedido por Joe por no ser un fiscal corrupto, sino por investigar los millones de dólares que Burisma le estaba pagando a Hunter, a quien el dueño de la compañía, Mykola Zlochevsky, dijo que era más estúpido que su perro. O sea, imagínense, el dueño de la compañía Burisma Holdings, Mykola Zlochevsky, dijo que Hunter Biden era más estúpido que su perro, pero le pagaban un montón de dinero porque tenían acceso al vicepresidente. Bueno, en entrevistas posteriores, Archer, el amigo de Hunter, que estuvo declarando, confirmó aún más claramente que Shokin fue despedido. Shokin es el fiscal ucraniano por perseguir los enormes pagos de Burisma a la familia Biden. ¡Qué fuerte! Todo esto es bien conocido por los funcionarios ucranianos. El mismo Shokin publicó un video que refutó directamente a los leales a Biden en los medios estadounidenses, en el que explica en detalle por qué el vicepresidente Biden, en aquel entonces vicepresidente, hoy presidente, amenazó al presidente de Ucrania con retener la ayuda estadounidense si Shokin no era reemplazado de inmediato por un fiasco. Aquí está el video en donde Víctor Shokin, que estaba investigando los vínculos de los dineros a la familia Biden, fue despedido y aquí es donde el señor se pone a decir algunas cosas. La descripción de estas investigaciones como inactivas no tiene nada que ver con la realidad de los hechos, dijo Shokin. Al señor Biden le dijeron que íbamos a empezar a interrogar a su hijo y a otros, Archer y otros, o todos los involucrados en el caso de Burisma. Y todos entendieron muy bien que esta pelea iba a terminar mal para ellos. Biden lo había entendido lo que se avecinaba. Estábamos a punto de llegar al resultado de este caso. Habiendo entendido todo esto, Biden utilizó todos los medios no oficiales a su alcance
y Biden estaba actuando en nombre de sus propios intereses, de su familia. Tenía motivos para temer que todo esto eventualmente recayera sobre su hijo. Por sus molestias, Biden reemplazó a Shokin con un nuevo fiscal, quien cerró rápidamente la investigación de Burisma. Así que, amigos, cuando les digan democracy, human rights, social justice, égalité, fraternité y todas estas cosas que decía Cirilo, Ashton Cirilo, de que ellos luchan por la libertad y tal, 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 pues aquí Newsweek nos está dando pistas sobre quizá por qué Estados Unidos sigue empecinado en mandarle dinero a Ucrania. Dicen, ¿acaso en Ucrania le tendrán información de Hunter Biden y que no querrán que se publiquen y por eso tienen ahí ese vínculo de estar mandando dinero? Nada de lo que ha surgido recientemente tiene el valor de impacto de una cinta de orina, pero tal vez eso es porque todo es cierto. También es consistente con los materiales encontrados en la notoria, computadora portátil de Hunter, que contiene correos electrónicos de ejecutivos de Burisma, suplicando a Biden que use su influencia para detener la presión de los funcionarios ucranianos de aquella época. Pues qué revelación tan fuerte esta de Newsweek, acerca de cómo primero los medios de comunicación hegemónicos en Estados Unidos decían que si Rusia tenía información de Trump en posición comprometidas de sus viajes en Moscú, y de pronto dice, y al final, del que sí pudieran tener es de Hunter Biden, y por eso le llaman, hay un compromat, esta palabra rusa de material comprometedor de Hunter o del mismo Joe Biden. Bueno, pues de Hunter Biden, los mismos republicanos en Estados Unidos han estado publicando